Hola, bueno, este es un video acerca de cómo se utiliza y en qué consiste la herramienta de análisis visual Palladio. Entonces, Palladio es una herramienta que fue desarrollada por la Universidad de Stanford para facilitarle a las personas que trabajan en humanidades digitales cierto tipo de análisis de los datos que tienen a partir de visualizaciones. Entonces, Palladio fue creada para hacer visualizaciones con las que uno puede explorar los datos y con las que uno puede hacer análisis de esos datos. Palladio no se hizo con fines divulgativos, o sea, no se hizo para que las visualizaciones que uno haga después las publique en un sitio web o en un libro o en otra parte, aunque uno podría, pues, de alguna forma mostrar esas visualizaciones, sino que Palladio está hecho para que los investigadores puedan encontrar patrones y encontrar particularidades en los datos que están usando. Por eso digo que es una herramienta de análisis más que una herramienta de divulgación. Digamos que el origen de Palladio está dado por un proyecto que se realizó justamente en la Universidad de Stanford que se llamó el Mapeando la República de las Letras, en los que se trató de encontrar las redes y las conversaciones y como todas las cosas epistolares, todas las letras, todas las cartas, la correspondencia que intercambiaban personas que se consideraban ellas mismas dentro de la comunidad de la ilustración. Entonces, pues la herramienta Palladio se desarrolló para poder dibujar en un mapa todas estas relaciones, o para mostrar conexiones entre autores, o para mostrar conexiones entre temas. Sin embargo, pues después de que se desarrolló todo este proyecto de Mapeando la República de las Letras, pues ya la universidad y las personas que trabajaron en este proyecto habían hecho algunas herramientas de software. Entonces lo que decidieron fue separar, digamos, las herramientas del proyecto y crear Palladio, que es una aplicación que funciona por sí sola y que uno puede usar para hacer sus propios análisis de conexiones y de cosas por el estilo. Entonces ellos primero empezaron, como pueden ver acá, creando ciertas herramientas digitales, como ciertas herramientas útiles que se usan comúnmente en humanidades digitales, ciertas formas de visualización, y luego fueron depurando, digamos, las visualizaciones hasta que crearon unos componentes que son los que constituyen toda la aplicación de Palladio. Palladio funciona dentro del explorador, así que uno no necesita instalar ningún software particular para usarlo. Y eso está pues bien porque implica que se puede acceder a Palladio en cualquier momento. Pero entonces eso también implica una limitante, y es que cada vez que uno va a usar Palladio tiene que o cargar los datos o cargar el proyecto en el que ha estado trabajando. Nada se guarda, digamos, en ningún servidor. Todo el tiempo se guarda en el computador de uno. Uno lo carga en Palladio, cuando termina cierra Palladio, y luego cuando vuelve a usar tiene que volver a cargar el proyecto o los datos. Entonces, entrar a Palladio es muy fácil. Uno simplemente busca en Google Palladio Stanford. Probablemente haya que buscar, si uno busca solo Palladio, aparecen otras cosas. Y lo primero que sale, muy seguramente en el buscador, es pues el enlace para la aplicación. Pueden reconocerla porque aquí dice Palladio Humanities Plus o Mass Design de la Universidad de Stanford. Listo. Y una vez uno entra, va a aparecer, vamos a entrar, va a aparecer algo como esto, que es el menú de entrada de Palladio. Entonces, si ustedes hacen clic aquí en este menú, pueden averiguar un poco más sobre la historia de Palladio, quiénes lo crearon, para qué se ha usado, incluso hay una cuenta de GitHub en la que uno puede hacer recomendaciones al diseño del software. Y si uno hace clic aquí en donde dice Start, uno puede cargar los datos y empezar a trabajar en Palladio. Entonces, antes de empezar a trabajar, pues les voy a hablar de los datos que yo tengo para que hagamos este ejemplo. Entonces, básicamente yo para hacer este ejemplo conseguí unos datos acerca de los presidentes de Colombia, o de lo que hoy llamamos como la República de Colombia. Y pues muchos de estos datos los saqué de Wikipedia o de alguna base de datos en la que había información sobre presidentes de Colombia, o, como van a ver ahorita en un momento, saqué coordenadas geográficas de ciertas regiones del país. Entonces, básicamente lo que tengo para mis datos son 3 tablas de Excel o de Google Sheets, 3 tablas pues de algún software de tablas de cálculo. En este caso lo tengo en Google Sheets, y tengo 3 ítems que quiero representar dentro de Palladio para poder observar las relaciones que hay entre esos ítems. El primer ítem, que es como el más importante, digamos el ítem central, son
periodos presidenciales. Entonces aquí en esta tabla que ustedes pueden ver, esta tabla lo que está registrando son periodos presidenciales. Entonces cada línea de esta tabla es un periodo presidencial. Y en las columnas lo que tengo es el nombre de la persona o el grupo de personas que fue elegido para ese periodo presidencial o que estaba a cargo durante ese periodo presidencial. Luego tengo una columna que habla del partido político, no todos tienen partido político. Luego tengo una columna que muestra cómo se llamaba el estado, o sea, cómo se llamaba Colombia en ese momento, la fecha del inicio del periodo presidencial y el final del periodo. Y en inicio y final del periodo esto está codificado en un formato de fecha que empieza por año, luego hay un guión, luego hay un mes y luego hay un día. Entonces, de nuevo, esta no es una lista de presidentes, sino que es una lista de periodos presidenciales. Esa distinción porque es importante, porque el ítem que estoy registrando en esta tabla son periodos presidenciales. Por eso es posible que se repitan los presidentes, porque no estoy registrando presidentes, estoy registrando periodos presidenciales. En cambio, en esta otra tabla tengo registros de personas que básicamente son presidentes. Bueno, en personas también tengo grupos, pero esos grupos son muy pequeños, como algunas veces que en Colombia hubo no un presidente particular, sino un grupo de personas. Pero básicamente lo que en esta tabla sí estoy registrando son sujetos particulares. Entonces, en esta tabla sí no hay ninguna persona repetida, así como aquí no hay ningún periodo presidencial repetido. Y entonces, aquí en mi tabla de personas, pues tengo el nombre de la persona, tengo el nacimiento de la persona, la muerte, en el mismo formato de fecha, a menos que no se conozca ni el mes ni el día, el lugar de nacimiento, y aquí tengo un enlace a una imagen, que la imagen está en Wikipedia, en Wikimedia Commons, y un enlace a un wiki, a una descripción del personaje en Wikipedia. Entonces, de nuevo, aquí lo que tengo es distintas columnas que tienen información acerca de personas. Entonces, fíjense que tengo dos tablas diferentes, y esas tablas diferentes las quiero interrelacionar a través de la aplicación de Palladio. Y por último tengo otra tabla en la que tengo unas coordenadas geográficas. Entonces aquí en coordenadas geográficas lo que estoy codificando es un lugar y una serie de coordenadas que están codificadas en, podríamos decir, grados decimales. O sea, está codificando latitud y longitud, pero no está utilizando el otro sistema en el que uno utiliza grados, minutos y segundos, sino unos números decimales. Si quieren averiguar más sobre eso, pues pueden buscar esos sistemas de coordenadas que existen para hablar de latitud y longitud, pero básicamente está en este formato porque ese es el formato que recibe Palladio. Es supremamente fácil utilizar alguna aplicación para poder encontrar coordenadas de ciertos lugares. Lo que yo hice fue buscar pues los nombres de los lugares y buscar las coordenadas. Listo. Entonces tenemos esas tres tablas. Ahora lo que queremos hacer es importar estas tablas a Palladio. Entonces lo que voy a hacer es tomar la tabla principal, que es la tabla de periodos presidenciales, y voy a copiar los datos. Hay varias formas de hacerlo. Yo podría descargar, por ejemplo, esta tabla y luego podría pues importarla a Palladio, pero la forma más fácil es simplemente pegar los datos aquí, en esta parte donde dice Create a New Project, y luego puedo simplemente cargar los datos. Y una vez que cargo los datos, entonces aparece esta interfaz de Palladio en la que ya puedo dar información acerca de mi proyecto. Entonces voy a hacer un proyecto en el que voy a ponerle como título periodos presidenciales. No, voy a llamarlo no sé, presidencia, a ver cómo lo llamo, presidencia en Colombia. Voy a llamar a mi proyecto. Y aquí, entonces, este recuadro está mostrando la tabla que acabé de cargar. Entonces tengo que ponerle un nombre a esta tabla. Entonces, pues a esta tabla la voy a llamar periodos presidenciales, porque ese es el ítem que estoy codificando en mi tabla. Entonces, periodos presidenciales. Listo. Y ahora Palladio reconoció que hay distintos tipos de datos que estoy registrando. Por ejemplo, que nombre es un texto, que partido es un texto, que nombre del estado es un texto, que inicio del periodo es una fecha y que final del periodo también es una fecha. Y este generated es una cosa que produce automáticamente Palladio. Entonces es mejor dejarla ahí y no modificarla.
Pero también aquí en Palladio veo que hay un punto rojo en uno de los datos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues Palladio me está indicando que tengo que revisar algo acerca de este dato. Y lo que me está diciendo es que lo que Palladio está encontrando es que algunos de estos datos están utilizando comas para separar algo. Entonces lo que me está preguntando Palladio es, ¿esta coma es importante? ¿Esta coma está separando datos diferentes? ¿O esta coma hace parte como de un texto largo? O sea, si yo tuviera un texto que tiene comas y puntos y signos de puntuación, pues probablemente ese texto debe ir como una sola unidad. Pero si yo estoy haciendo una lista de cosas, esa lista de cosas pues debe estar separada, ¿sí? Lo que estoy codificando aquí es a qué partido pertenecía la persona que fue elegida en ese periodo presidencial. Entonces esto es una lista de cosas, esto está separado. Miren, aquí si busco el partido, aquí dice por ejemplo liberal y Gólgota. Entonces esto es una lista, esto no es un texto. Entonces lo que le voy a indicar a Palladio es que esta coma, las comas están indicando múltiples valores. Entonces voy a escribir aquí que esa coma indica muchos valores diferentes, una lista de valores. Entonces aquí le pongo done y listo. Y ahora entonces ya verifiqué que esta lista y esta tabla ya está bien codificada. Ahora quiero anclar uno de estos datos, que es el dato nombre, a otra de mis tablas de datos, que es personas. Entonces lo que voy a hacer es copiar ahora mi tabla de personas. Voy a bajar acá. Aquí está, voy a copiarlo. Y aquí en donde dice nombre, voy a editarlo. A ver cómo se edita. Acá. Y voy a agregar una nueva tabla. Entonces voy a añadir una nueva tabla y esa tabla la voy a pegar, que es la tabla que acabé de copiar. Entonces le pongo load. Y ahora dice, listo, encontré matches, encontré correspondencias entre esta tabla y la otra tabla. Y yo digo, está bien, eso es lo que quería hacer. Ahora cargo esta otra tabla, pero como pueden ver, a través de este verde y de esta flecha, la tabla nombre, perdón, el atributo nombre está anclado a la tabla personas. Entonces aquí tengo personas. Listo. Entonces dice, nombre está anclado a 86 personas. Y aquí puedo ver que se cargaron mis datos. Entonces tenemos una URL, dos URLs, bueno, este nombre 1 es el otro nombre, la forma en la que está anclado un nombre con el otro. Nacimiento, muerte, lugar de nacimiento, imagen, etc. Y ahora quiero anclar lugar de nacimiento a mi otra tabla, que es la tabla de coordenadas geográficas. Entonces voy a copiar mis coordenadas geográficas. Aquí está. Y voy a anclarlo a este atributo de lugar de nacimiento. Entonces de nuevo le pongo add a new table. Y luego cargo, load. Le pongo load. Bueno, aquí me dice que hay 41 de 42 matches. Seguro hay alguno que no encaja o alguno que no está bien codificado. Pero bueno, puedo ponerle done. Aquí puedo poner lugares. Entonces el lugar de nacimiento está anclado a lugares. Y ya tengo mis datos registrados. Ahora, una cosa que es importante, que no se me vaya a olvidar mencionarlo. Ahorita cuando hicimos lo de partido y lo separamos por comas, si no es el caso, si no hay ningún valor de separación, entonces yo simplemente hago clic en el recuadro rojo que está registrando algo que Palladio sospecha que es un signo de separación. Si sí hay una separación, entonces yo escribo cuál es el signo de separación en el recuadro. Listo. Entonces una vez tengo registrados mis datos, algo que yo podría hacer es, para no tener que volver a hacer esto cada vez que vaya a entrar a Palladio, puedo descargar mis datos. Y entonces lo que va a hacer Palladio es, como van a ver acá, descargar un archivo JSON, que es un archivo de objeto de JavaScript. Si ustedes han seguido tutoriales de los que tengo aquí en este canal acerca de cómo se registra en JavaScript los objetos y los datos y las variables, seguramente van a entender cómo funciona un objeto de JSON. Pero básicamente lo que hace este objeto JSON es guardar toda la estructura de datos que ya registramos aquí en Palladio. Entonces cada vez que yo quiera volver a entrar a Palladio, puedo, en vez de utilizar la tabla que acabamos de cargar este archivo JSON y ya tenemos como una estructura mucho más ordenada. O sea, nos evitamos volver a hacer este trabajo de nuevo. Bueno, aquí en algunos detalles yo puedo poner una descripción del proyecto, una fecha, puedo poner más información. Pero lo que me interesa que revisemos ahora es las facilidades de visualización y de análisis que ofrece Palladio. Entonces Palladio ofrece, aparte de registro de datos, ofrece 4 partes aquí en este menú que permiten hacer distintas formas de análisis.
La primera que quiero que veamos es la última que está aquí en el menú, que es la que se llama Gallery. Si hacemos clic aquí en Gallery, entonces nos va a mandar a otra interfaz en la que podemos hacer una galería, justamente en la que podemos ver todos los datos que queremos, que estamos registrando en nuestro sistema de Palladio. Entonces aquí a la derecha en Settings van a poder ver que hay una serie de elementos que se pueden registrar en la galería. Y aquí entonces yo puedo escoger qué quiero mostrar en mi galería. Puedo escoger, por ejemplo, mostrar un título. De título voy a escoger el nombre de la persona que está encargada como presidente. De subtítulo voy a escoger, por ejemplo, el inicio del periodo, por ejemplo. De texto voy a escoger el partido al que pertenece, no, el nombre del estado. El link puedo escoger el enlace a Wikipedia que tenía en mis datos. De URL de imagen puedo escoger pues la imagen de Wikimedia Commons que tenía. Y entonces, como pueden ver aquí, creé como una especie de galería en la que puedo ver todos los datos acerca de los presidentes de Colombia. Y aquí donde dice Sort By, puedo ordenarlos de acuerdo a cierto atributo también de las tablas que cargué. Por ejemplo, puedo ordenarlos de acuerdo a, no sé, el inicio del periodo. Y entonces, casi que aquí estoy ordenando cronológicamente a los presidentes de Colombia, ¿cierto? Pero también podría ordenarlos, por ejemplo, por partido político. ¿Dónde está partido? Aquí, partido. Y entonces ahora están ordenados por pertenecientes al mismo partido. Entonces una cosa bastante interesante de Palladio es que me permite como, mostrar los datos de distintas maneras y filtrarlos y organizarlos de distintas maneras para poder tener una visión más general de las relaciones que tienen los datos. Antes de que pasemos a estos otros, una cosa que es interesante de Palladio es que permite hacer unos filtros más sofisticados con los datos. Entonces aquí abajo hay 3 botones y estos 3 botones permiten filtrar y visualizar los datos de distintas maneras. Entonces esta es como una visualización principal, digamos, y estos que están abajo son filtros que permiten como pues justamente seleccionar ciertos datos y obviar otros mientras uno está haciendo el análisis. Entonces el primero de estos es lo que llaman Facet. Facet permite simplemente crear una especie de visualización separada o de filtro separado con el que yo puedo solo encontrar algunos datos de acuerdo a algún criterio. Entonces aquí puedo cambiar la descripción de Facet, puedo escoger una dimensión es el equivalente a un atributo dentro de la tabla. O sea, por ejemplo, yo podría hacer un Facet en el que filtro por cierto partido o por cierto nombre del estado. Por ejemplo, aquí voy a escoger una dimensión, voy a escoger la dimensión nombre del estado. Y luego de escoger una dimensión, puedo escoger de qué manera quiero contar como la dimensión que estoy filtrando. Entonces quiero contar, por ejemplo, a partir del número de periodos presidenciales. Y entonces a partir del número de periodos presidenciales puedo ver que de la República de Colombia han habido 38 presidentes, mientras que de Estados Unidos de Colombia han habido 16, de la República de la Nueva Granada 12, de Provincias Unidas de la Nueva Granada 16, de la Gran Colombia 6 y de la Confederación Granadina también otros 6. No sé si se alcanza a ver acá esto. Voy a mover un poquito la tabla para que se vea. A ver, aquí está. Entonces este es el Facet, este es el filtro que establecí. Ahora lo que puedo hacer es escoger alguno de estos elementos. Por ejemplo, quiero ver solamente los presidentes que pertenecieron a la Confederación Granadina. Entonces hago clic acá y lo que hace Palladio es filtrar automáticamente quiénes son los que están en la Confederación Granadina. O puedo volver a hacer clic y puedo ver otra vez a todos los presidentes de forma normal. Entonces Facet permite hacer eso. Otro filtro que podría usar es este que se llama Timeline. Timeline lo que me permite, como pueden ver acá, es crear una línea de tiempo con la que puedo hacer una cosa que llaman en visualización brushing, que es pasar por la línea de tiempo y mostrar solamente a los elementos que pertenecen a ese tiempo de la línea de tiempo. Aquí a la derecha podemos ver que la línea de tiempo que estoy creando es una línea a partir del final del periodo presidencial, pero yo puedo poner, por ejemplo, cambiar la línea de tiempo por una línea de tiempo en la que estoy mostrando el inicio del periodo presidencial. Por ejemplo, podría ver solo los presidentes que estuvieron en el cargo antes de 1920.
Y aquí podemos ver que como sigo usando el Facet Filter, puedo ver que todos pertenecían a las Provincias Unidas de la Nueva Granada y puedo ver pues quiénes eran los presidentes. Si achico esto, puedo ver aquí quiénes eran los presidentes que estaban dentro de esa escala temporal. Bueno, otra cosa, y esto lo puedo agrupar de acuerdo a cierto valor. Por ejemplo, puedo agruparlo pues de acuerdo al inicio del periodo, al mismo valor que estaba usando. O puedo agruparlo de acuerdo a el lugar de nacimiento. Y entonces esto va a colorear de alguna forma para que yo diferencie cierto valor en mi tabla. Bueno, entonces el timespan permite hacer eso, permite filtrar los datos a partir de ciertos como escalas temporales y se puede combinar junto con Facet. Entonces eso permite una forma muy dinámica y muy sofisticada de encontrar patrones en la información. Y por último, otro tipo de visualización que podría ser es este que podemos llamar un timespan. ¿Qué es un timespan? Pues a diferencia de una línea de tiempo, un timespan es muestra un rango temporal, no muestra solo un acontecimiento que tiene, digamos, una duración inmediata, casi que podríamos decir, sino que tiene un rango de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este filtro de timespan, yo podría mostrar una fecha de inicio, que podría ser el inicio del periodo presidencial, y una fecha de fin, que puede ser el final del periodo, por ejemplo. Y aquí puedo ver entonces, por ejemplo, que hay como una especie, pues como es de esperarse, una especie de continuidad entre los periodos presidenciales. No es muy común que esos periodos presidenciales se superpongan. De hecho, aquí hay una cosa interesante y es que podemos ver que a partir de 1900, pues los periodos presidenciales se vuelven mucho más regulares. Podemos ver que el span, el rango de tiempo, pues es mucho más estable, digamos. En cambio, si vemos aquí, por ejemplo, en tiempos de la independencia, pues podemos ver que los periodos presidenciales son supremamente cortos. Entonces, a partir de esta visualización podemos empezar a hacer especulaciones o a ver pues cuál es el sentido que puede tener esta duración de los periodos, por ejemplo, presidenciales. Y aquí podemos cambiar el label y, por ejemplo, podemos usar el nombre de la persona. Entonces ahora, cada vez que ponemos el mouse encima, podemos ver la persona. Y se puede agrupar por cierto valor. Por ejemplo, se puede agrupar por partido. Entonces aquí podemos ver como una organización de los datos que se puede ir cambiando. Y se puede cambiar cosas como el layout y la forma en la que se muestra la información. Una cosa que quería mostrar aquí es en este timespan es que, por ejemplo, yo podría mostrar el nacimiento del personaje y la muerte del personaje, y podemos también hacer especulaciones sobre el nacimiento y la muerte de los personajes que se están registrando acá. Por ejemplo, aquí podemos ver pues que aquí están los personajes que siguen con vida, los presidentes que aún siguen con vida. Aquí podemos ver como el timespan, el rango de vida de cada personaje. Y aquí, si observamos, por ejemplo, con atención, podemos ver que hay como una especie de franja de un montón de estos personajes que mueren en tiempo cercano. Si quisiéramos especular acerca de a qué corresponde esto y qué quiere decir esto, pues esto lo que está mostrando es, por ejemplo, que esto corresponde al periodo de la pacificación de Murillo. Murillo. El caso es que podemos ver que aquí hay un periodo en el que se ejecutaron a varias de las personas que ejercieron el cargo de presidente. Entonces esta franja de muertes, digamos, nos indica algo acerca de los datos que estamos viendo, y Palladio permite hacer eso. Entonces aquí en Gallery pues ya pudimos ver cómo se filtra la información. Ahora podemos ver que Palladio tiene otras opciones, por ejemplo Table, en la que uno puede simplemente representar una tabla en la que va poniendo información. Por ejemplo, yo quiero mostrar en mi tabla, quiero crear mi tabla a partir de lugares de nacimiento de los personajes. Entonces aquí puedo mostrar los lugares de nacimiento y puedo agregar ciertas dimensiones. Por ejemplo, los partidos políticos, donde está partido. Y entonces aquí puedo ver que tal vez en ciertas regiones o en ciertos lugares de nacimiento hay cierta preponderancia de ciertos partidos políticos, o hay más presidentes en ciertas regiones. Entonces la tabla también me permite como reestructurar los datos que yo estaba poniendo de una forma pues dinámica, y en la que puedo
ver los datos de una manera que no los había visto antes. Otra forma que yo puedo, en la que yo puedo representar la información es a través de este menú que se llama Graph. En Graph básicamente lo que uno puede crear es lo que en visualización y en matemáticas llaman un grafo. Un grafo es una representación visual en la que uno puede mostrar relaciones entre elementos a partir de nodos y a partir de conexiones entre los nodos, o a partir de, uno podría decir, vértices y bordes. Entonces hay distintos términos para hablar de cómo se construye un grafo, pero el grafo básicamente está hecho a partir de elementos y conexiones entre los elementos. Una cosa que es interesante de Palladio es que uno puede hacer representaciones de grafos bimodales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede representar no solo un cierto tipo de ítem, sino que uno puede representar dos tipos de ítems que se pueden entrecruzar. Eso es una ventaja grandísima que tiene Palladio y que no necesariamente todas las herramientas de visualización tienen, porque esto permite hacer unos cruces especiales entre dos elementos que pueden parecer disímiles pero que tienen conexiones. Entonces básicamente Palladio tiene pues en las settings de los grafos o de graph dos cosas que yo puedo seleccionar principalmente: el source, o digamos la fuente, y el target o el objetivo. Entonces aquí yo puedo seleccionar algún dato. Por ejemplo, puedo seleccionar, quiero anclar el nombre de un presidente, o no, el nombre de un presidente, empecemos con este, y un target, quiero usar el nombre del estado. Esta puede ser una buena visualización que puedo hacer. Y aquí, entonces, lo que estoy viendo es que estos son el nombre del estado, República de Colombia, y estos son los presidentes que están relacionados con ese nombre del estado, o sea, los que fueron presidentes cuando Colombia se llamaba de esta manera. Aquí podemos ver incluso que hay unos presidentes que están conectados a dos nombres del estado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente estos presidentes funcionaron como una especie de transición entre una forma de concebir el estado y otra. Por ejemplo, aquí podemos ver que Rafael Núñez Moledo pues fue como una especie de presidente de transición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de Colombia, o Tomás Cipriano de Mosquera fue un presidente de transición entre los Estados Unidos de Colombia y la República de la Nueva Granada, o Francisco de Paula Santander entre la Gran Colombia y la República de la Nueva Granada, o Mariano Espina Rodríguez entre la Confederación Granadina y la República de la Nueva Granada. Entonces lo que podemos ver es aquí como una especie de mapa diferente a la línea del tiempo, una especie de línea de la transición de la concepción del Estado en Colombia. Si yo pongo aquí Highlight en Settings, puedo ver distintos, puedo ver que se resalta o la source o el target. Entonces aquí estoy resaltando, por ejemplo, los nombres de los presidentes, o aquí estoy resaltando el nombre del estado. Y otra cosa que puedo hacer es agrandar los nodos de acuerdo a cierto valor. Entonces, por ejemplo, si estoy poniendo highlight o si estoy resaltando el target, puedo agrandar el target de acuerdo a cierto valor. Puedo agrandarlo, por ejemplo, de acuerdo al número de periodos presidenciales. Entre más periodos presidenciales, más grande va a estar ese nodo. Aquí el computador pues le cuesta un poco hacer todo el procesamiento, porque implica pues hacer como la física de todos estos nodos y estas partículas que se están moviendo. Pero una vez que se estabiliza un poco la gráfica, pues ahí podemos ver que hay que se agrandaron los nodos de acuerdo a cierto valor. Quitemos eso para que nuestra gráfica no sufra tanto. Y perfectamente con Graph o con cualquiera de los elementos de Palladio, pues se pueden hacer filtros. Puedo aquí poner Facet y puedo seguir usando los filtros que yo estaba usando antes. Por ejemplo, solamente quiero ver un grafo que me muestre este tiempo en el timeline. Entonces, si aplico ese filtro, voy a ver que aquí me está mostrando un grafo que está filtrando solamente por cierto rango temporal. Entonces todavía todos estos filtros se pueden seguir usando y no hay ningún inconveniente para usarlos en los grafos. Entonces una cosa interesante que se puede hacer con esta visualización de datos de Palladio es justamente encontrar conexiones en cosas que son aparentemente inconexas. No sé, yo podría establecer conexiones entre tal vez el nombre del estado y el lugar de nacimiento de los presidentes, o podría utilizar distintas relaciones a ver qué puedo encontrar. Y por último, en Palladio se puede hacer una visualización en un mapa. Entonces yo hago clic aquí en Map,
voy a ver que Map me va a mostrar, voy a cerrar estos filtros, Map me va a mostrar un mapa, y en ese mapa yo puedo registrar coordenadas geográficas. Entonces justamente por eso es que yo quería tener coordenadas geográficas en mis tablas. Entonces aquí, si yo pongo New Layer, puedo agregar una nueva capa, y a esta nueva capa le puedo agregar, aquí donde dice Places, un dato que tenga coordenadas geográficas, o una tabla que contenga coordenadas geográficas. Aquí lo que tengo es la tabla que ya vimos acá, que es la tabla de lugar de nacimiento, aquí donde está coordenadas geográficas. Entonces tenemos, la tabla de lugares. Entonces en la tabla de lugares puedo, como tengo coordenadas geográficas, puedo mostrarlas en mi mapa y puedo anclarlas al lugar de nacimiento, que es un dato que está puesto en personas, ¿cierto? Entonces como puse personas y como personas tiene lugares de nacimiento y como tengo una tabla con coordenadas geográficas, puedo mostrar ese dato. Entonces voy a poner aquí en Places lugar de nacimiento, y en Tooltip Label voy a poner, un tooltip, acuérdense que el tooltip es cuando uno pone el mouse encima de un dato, de un dibujo o de un símbolo, pues que aparece cuando uno pone el mouse. Entonces quiero que me muestre no las coordenadas sino el lugar, quiero que me ponga qué lugar tiene ese ese tooltip. Listo, voy a ponerle aquí nacimiento a esta layer, nacimiento, y puedo cambiar el color. Por ejemplo, puedo poner que se vean rojos para que sea más evidente el lugar de nacimiento, y voy a poner add layer. Y una vez que puse add layer, entonces gracias a que establecí coordenadas geográficas en mis tablas y en mis datos, ya que preparé bien mis datos, pues aquí puedo ver los lugares de nacimiento de los presidentes de Colombia. Si edito aquí mi data shapes, puedo poner, por ejemplo, que se agranden los puntos de acuerdo a algún valor. Por ejemplo, quiero que se agranden los puntos de acuerdo al número de periodos presidenciales. Y entonces le pongo apply, y ahí podemos ver que hay como cierta predominancia de algunos lugares de nacimiento en la historia de los presidentes de Colombia. Por ejemplo, pues que en Bogotá ha habido una gran cantidad de presidentes o personas provenientes de Popayán o de Cali, de Medellín, de las ciudades, digamos, grandes y principales. Entonces aquí podemos ver que hay como una especie de visualización geográfica de los datos. Otro tipo de cosas que se podrían editar, por ejemplo, si hago clic aquí en editar y pongo tiles, puedo cambiar el sistema de tiles. Es como una especie de baldosas que tienen imágenes del territorio. Entonces yo puedo cambiarlo por una imagen satelital, por una imagen del terreno, por una imagen de las calles, o puedo incluso usar tiles personalizadas. Este es un tema mucho más complejo, entonces tal vez en otro video voy a hablar de cómo se utilizan estos tiles. Pero uno puede perfectamente utilizar unos mapas personalizados para mostrar los puntos que uno quiere mostrar con las coordenadas. Y uno también puede crear formas y puede crear otro tipo de visualizaciones más sofisticadas. La última cosa que quería mencionar, aunque mi base de datos no es apropiada para eso, es que uno puede también mostrar relaciones en el territorio. Por ejemplo, uno puede mostrar correspondencia entre un personaje y otro, y si uno tiene las coordenadas geográficas de los personajes, pues puede mostrar cómo hay como una especie de grafo en el mapa, como hay conexiones entre los elementos en el mapa. Entonces eso también se podría hacer. Digamos que como mi base de datos no tiene conexiones, como solo muestra lugares específicos y no relaciones entre lugares, entonces no se puede hacer eso. Pero eventualmente, ¿qué podría hacer yo? Supongamos que yo tengo datos sobre un viajero que recorre distintas partes de un territorio. Si yo establezco las coordenadas geográficas de ese viajero, podría después hacer esta visualización de punto a punto, en el que puedo mostrar todo el recorrido de esta persona a través del territorio y el movimiento. Entonces puedo cambiar mi visualización y puedo entender nuevas cosas adicionales. Entonces ahora lo que queda es simplemente jugar con estos datos, añadir nuevos datos. Por ejemplo, si uno quiere averiguar nuevas cosas, tratar de encontrar como elementos que tal vez no serían evidentes si uno mira solamente la tabla, sino que si uno encuentra elementos en el territorio, en los grafos, en la galería, en los filtros, en las líneas de tiempo. Y luego, a partir de esto, ahí sí uno puede crear visualizaciones específicas de divulgación. De nuevo, esto no está creado para que yo después lo utilice en una interfaz, o sea, que yo cree un sitio web y que luego ponga estas visualizaciones. La forma en la que podría hacerlo es tal vez creando una captura de pantalla o intentando descargar la imagen, pero Palladio originalmente está hecho es para que los investigadores encuentren patrones y encuentren formas nuevas de ver la información.
Entonces, lo que nos quedaría sería poner download para no perder lo que hicimos hasta ahora, y luego cada vez que vayamos a volver a jugar con los datos, pues volver a cargar el archivo JSON. Espero que esto haya sido útil.